Miren abajo, tiene una pata de león, otra pata de león. Este es el lugar más cercano para venir y hacer un pacto con el diablo. Miren arriba cómo está lleno de cruces. ¡Wow! Está todo rayado. Pero rayado, digamos, no sé, como con un lápiz, como con moneda, algo así. Impresionante. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Claux.7. El día de hoy es la parte 2. La parte 2 de esta serie que estoy tratando de hacer en los cementerios de todo Chile. Ojalá que pueda lograrlo en algún momento. Y claro que sí, el día de hoy me encuentro aquí en Valparaíso y me encuentro con el cementerio número 3 Playa Ancha, el cual la verdad es un cementerio con vista al mar, literalmente. Como lo ven allá, están las sepulturas de las personas y acá al lado mío tengo un tremendo acantilado súper bonito y con el mar de fondo hacia el lado de allá. Pero bueno, tiene historias muy interesantes, ya que nos encontramos en una de las ciudades con más historia de todo Chile. Me refiero a Valparaíso, una ciudad bastante antigua y que su cementerio también es muy similar, lleno de historia y también antiguo. Así que bueno, déjenme contarle un poco a qué me refiero con el cementerio de Playa Ancha. Pero bueno, amigos, primero déjenme contarles, antes de entrar al cementerio, la historia, para que se pongan un poco en contexto la historia de este antiguo cementerio. Valparaíso es una ciudad llena de cerros, la gente vive en los cerros, es algo normal, las calles están por los cerros, pasan micros por los cerros, todo por los cerros. Hasta 1825 la gente se acostumbraba a que cuando morían sus familiares, las personas lo iban a enterrar a la parte alta de los cerros aquí en Valparaíso. Ese año la municipalidad dijo: hoy no, creo que ya hay muchos cuerpos en las partes altas de los cerros, por lo que vamos a tener que reglamentar esto para que no se salga de control. Y bueno, ya se estaba saliendo de control. Estaban apareciendo plagas y también algunas pestes, como lo era la peste bubónica, a raíz del grave problema que estaban ocasionando los cuerpos en los cerros de la ciudad. En Chile, recién en el año 1821, o sea 4 años antes, se había inaugurado el primer cementerio, que era el de Santiago. Antes de eso, la costumbre aquí en Chile era una costumbre colonial, o sea, de enterrar a las personas cerca de la iglesia o abajo de las mismas iglesias o conventos. Pero bueno, se tuvo que evitar eso para evitar, como les digo, pestes y también por salud pública. Un año después en Valparaíso se inauguró el primer cementerio, que fue el cementerio número 1, que no es el que estamos mostrando ahora, este es el número 3. Y este que vamos a ir se inauguró recién en 1887, casi al borde de un acantilado en el cerro más populoso de todo Valparaíso y distante de la ciudad en sí. Se decidió asignar este espacio para que dejaran a sus muertos y para velar por la higiene de la ciudad en general. Ahí está la entrada al cementerio, tiene una placita, como se pueden dar cuenta, bastante bonita. Y hacia arriba, bueno, ahí está el cementerio. Grandes mausoleos, como de los troyanos, no sé de qué será eso, o de los vikingos. Caja de previsión, Marina Mercante. Ah, de la Marina Mercante. Aquí vamos con el papá de Klaus, que me quiso acompañar. Saludos. Ahí para que lo sigan en su Instagram. ¿Tiene Instagram el papá de Klaus? Pero bueno, amigos, una de las historias que más impresiona aquí en el cementerio de Playa Ancha es la historia de Martín Buscas. Quizás ustedes nunca la hayan escuchado, pero bueno, ahora se las voy a contar. A finales del siglo XIX llegó a Valparaíso Martín Busca Milanova, un francés que la verdad es que no tenía ni un peso, literal. Era una persona muy pobre. Él llegó aquí a la joya del Pacífico en ese momento con la idea de progresar y de poder tener algo. Pasó el tiempo y lamentablemente no salió nunca de su pobreza. En su desesperación y decir, pucha, vine hasta tan lejos para tratar de progresar y no, aún no pude, no me queda otra más que mejor hacer un pacto con el diablo. La gente que lo conocía dice que Martín era una persona que de la noche a la mañana, de pasar a ser una persona muy pobre, pasó a ser una persona con mucho dinero. Y le había prometido al diablo que cuando su cuerpo tocase el suelo, este le daría su alma, o sea, cuando muriese. Martín se había convertido en una de las personas más ricas de todo Valparaíso y de todo Chile. Y con tanto dinero ahora decidió apoyar a las personas pobres que habían en Valparaíso, ya que él también había estado en esa situación. Esto lo hizo que se volviera popular y se hiciera conocido entre las personas como Martín Busca, la persona millonaria que ayudaba a igualar a los pobres. Martín era millonario, lo tenía todo, la gente lo empezó a querer, pero solamente le faltaba algo, que era su paz mental. Día y noche pensaba en el futuro que le venía encima. No lograba vivir el presente pensando en el futuro.
por lo que para su tranquilidad decidió idear un plan pensando en el futuro. Y claro, su plan era simplemente engañar al diablo. Con esto Martín decidió engañar al diablo y hasta el día de hoy se dice que su tumba está aquí. Y bueno, se las voy a mostrar para que vean la forma en que él engañó al diablo. Su cuerpo jamás tocó el suelo hasta el día de hoy. Y bueno amigos, caminando por aquí por la calle principal, ya no me logro dar cuenta de una gran estructura que tengo al frente mío. Claro que sí, miren tremenda arquitectura que tiene aquí. Y es la tumba de Martín Busca, el hombre que les contaba que hizo un pacto con el diablo. Y wow, miren, ustedes me dirán, pero Clocks, es una tumba normal. Pero si se logran dar cuenta, bajo este gran monumento está su tumba. Y aquí se supone que está su cuerpo. Y miren abajo, tiene una pata de león, otra pata de león, hacia el lado de acá tiene otra pata de león, y si se dan cuenta, las patas tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedos. Una tumba bastante extraña, pero que está aquí. Martín Busca. Y como se pueden dar cuenta, hasta el día de hoy le traen florcitas porque son flores de verdad. Miren esas rosas de ahí, se están marchitando y se nota que las vinieron a cambiar hace poco. Y miren amigos, la arquitectura que está ahí ha soportado terremotos, ha soportado de todo. Martín fue tan inteligente que esta arquitectura que se ve ahí un poco deteriorada, la hizo antisísmica. Esto quiere decir que ante terremotos no se va a caer. O sea, su cuerpo siempre va a estar sobre esas 4 patas del león, y aunque haya un gran terremoto, se supone que no se va a caer. Y bueno, lo creo porque ya pasó el terremoto del 85, el terremoto del 2010, y así, un grande Martín. Yo creo que hasta el mismo diablo lo aplaudió. Algunas personas cuentan que aquí al frente, y miren, como se pueden dar cuenta ahí, hay manchas de que se han hecho fogatas o cosas así, porque se dice que hasta el día de hoy este es el lugar más cercano para venir y hacer un pacto con el diablo. Como se pueden dar cuenta también, no sé si se verá en la cámara, pero yo acá lo logro ver. Miren, han dibujado cruces ahí, cruces por allá. Aquí hay más cruces dibujadas, otras cruces por aquí. Miren arriba cómo está lleno de cruces. ¡Wow! Está todo rayado. Pero rayado, digamos, no sé, como con un lápiz, como con moneda, algo así. Impresionante. Y bueno, como se pueden dar cuenta, acá también tenemos una pata de león atrás y otra pata allá. El cuerpo jamás ha tocado el suelo. Y miren. Hace un tiempo atrás vinimos a un paseo de noche que se hizo acá y ahí nos explicaban de por qué el ataúd es así con patitas de león, y es porque no debe tocar la tierra, porque el trato que hizo Martín Busca le vendió como el alma al diablo, y cuando él falleciera el diablo iba a recuperar esa alma, como una forma de arrancar, era colocar las patas de león, cosa que él no tocara la tierra y no se lo podía llevar. Martín Busca Belanova. Yo lo que recuerdo, creo que era un hacendado en Casablanca. Ya tenía un trabajador que incluso hasta hace unos años, no sé si todavía estará, lo venían a buscar para preguntarle por él, porque creo que como él hizo un pacto, ¿cierto? Y cuidando su alma, hizo esta frase en el acuerdo: cuando toque tierra mi cuerpo, ahí te llevas mi alma. Y por supuesto su cuerpo hasta el día de hoy no ha tocado tierra porque está protegido en una tumba de cemento con 4 patas de león con 6 dedos que lo protegen de no caer a tierra. Por fuera de la parcela se ve pasar un carruaje negro con corceles negros que lo tratan de pasar a buscar a las afueras de su parcela. Eso es lo que tengo así más o menos ahora en mi mente. Y miren amigos, no sé si se alcanzan a ver allá, pero allá se ve el mar claramente. Qué bonito el camino hacia allá con vista al mar. Y miren para acá las tumbas totalmente antiguas. Pero miren para el sector de acá. ¡Wow! Es como que si estuviésemos en un cementerio en la selva, no sé, como que está muy, pero muy
todo lleno de flores, las tumbas casi tapadas 100% por las flores. Miren para allá. Las flores se apoderaron del lugar, de este cementerio, y todas las tumbitas están aquí entre medio de las flores. Realmente impresionante. Pero aunque parecen que sean tumbas abandonadas, la verdad es que no son tumbas abandonadas, sino que el pasto se arrancó, pasó de las suyas. Y bueno, esta sí parece como que si fuese una tumbita abandonada, que no tiene absolutamente nada. Hay otras que tienen flores y hay otras que simplemente con suerte se les ven las cruces, como la que tenemos aquí. Esa ya prácticamente en cualquier momento desaparece esa cruz. Miren esta de acá, está totalmente destruida. Y miren para acá estas otras, son de madera, pero están ya estas chuecas con el paso de los años. La de allá oxidada y tapada con el pasto. Miren para allá, están todas totalmente tapadas. Miren amigos, esta tumbita de aquí, yo sé que ustedes verán puro pasto, pero yo noto aquí que hay un hoyo. Se nota claramente el hoyo que llega hasta allá. Se nota que esto era una tumba, pero ya desapareció. Está totalmente tapada con el pasto. Y bueno amigos, viene otra historia más que de verdad que marca este cementerio totalmente, y es marzo de 1907, y aquí en Valparaíso es sentenciado a pena de muerte una persona la cual mató a 4 extranjeros. Una persona que al morir pidió que no le vendaran los ojos y que por favor le apuntaran bien al corazón. Un ladrón y asesino francés al cual llamaron el Robin Hood chileno. Su nombre fue Émile Dumas. El puerto de Valparaíso se aglomeraba mucha gente en el centro para ver el fusilamiento de Émile Dumas. Muchos decían que era justiciero, que era una especie de Robin Hood chileno, pero otros decían que era simplemente un asesino en serie que había asesinado personas. Émile Dumas no era realmente su nombre hasta el día de hoy no se sabe, es un misterio. Solo se sabía que su apellido era Morales y que el 7 de marzo de 1905 hizo su primer asesinato, y fue nada más ni menos que el alcalde de Providencia en su misma oficina. Luego el 4 de septiembre aquí en Valparaíso hizo su segundo asesinato, y luego siguió asesinando a un alemán y a un odontólogo norteamericano. Los mitos cuentan que esta persona mató a estas personas de con grandes sumas de dinero para repartirlas entre las personas más pobres de aquí. Es por eso que su nombre fue tan nombrado y fue tan popular aquí en Valparaíso, y también se le llamó el Robin Hood chileno. 9 meses estuvo preso antes de su fusilamiento, y bueno, el día en que lo sentenciaron, él dijo: yo no soy un asesino, sino que soy un santo. Y bueno, ya me encuentro aquí en la tumba de él, y las últimas palabras que él dio creo que sí tenían cierta manera razón, o quizás a las dos cosas le juntó: fue un asesino y también fue un santo, ya que miren para acá, muchas personas hasta el día de hoy vienen a dejarle gracias a Émile Dumas por tu favor concedido, como dice allí. Hay muchas plaquitas: Dios te bendiga, gracias por el favor, infinitas gracias don Emilio, gracias Emilio Dumas por el favor. Y así miren, es que de verdad acá por lo menos deben haber, no sé, unas 20 plaquitas, y miren para acá adentro. Wow, yo creo que deben ser unas 200 plaquitas o más incluso, porque si se dan cuenta para acá está lleno de placas, y para allá atrás también, y por atrás de esta palmera también. Por acá le han traído dibujos. Ahí está la persona como era, Émile Dumas. Miren para allá, es que de verdad son muchísimas. Y como él dijo, yo no soy un asesino, soy un santo. Parece que le achuntó a las dos, como les digo, porque la gente aquí lo toma como un santo, y muchos les vienen a pedir distintas mandas, y bueno, creo que él se las cumple, por lo que se pueden dar cuenta atrás. Hay muchas gracias a esta persona, que creo que ha cumplido muchas de las mandas que le han hecho, y la gente el día de hoy los ve como un santo. Como se pueden dar cuenta, aquí está, digamos, el sector de Émile Dumas, pero miren para abajo. El día de hoy pasa la carretera
hasta acá llega el cementerio, acá se acaba. Y como se pueden dar cuenta, está la carretera y luego el mar. Se dice que Émile Dubas, al primer instante que llegó acá al cementerio, lo sepultaron en uno de los cuarteles que le llaman aquí, pero son pabellones donde entierran a muchas personas, esos que son bien altos. Y luego que pasó el tiempo, nadie más lo reclamó y lo trajeron a una fosa común donde dejan todos los restos de las personas. Y bueno, esa fosa común estaba ubicada aquí. Y luego con el tiempo se hizo esta carretera y se dice que muchos de los restos de esa fosa común quedaron sepultados bajo la carretera. O sea, en conclusión podríamos decir que el día de hoy tenemos este recuerdo de Émile Dubas, pero quizás puede ser que su cuerpo esté enterrado bajo esta calle. La verdad no se sabe dónde quedaron los restos o si es que fueron simplemente sepultados y pasó la carretera por encima. Un enigma que quizás algunos lo conozcan, algunos lo sepan y lo pueden dejar en los comentarios. Como tenemos ya la entrada en el punto de aquí, hacia arriba está el cementerio, pero aunque no lo crean, esta entrada es lugar de hechos bastante curiosos, podríamos decir. Y bueno, les voy a contar un poco la historia para que sepan a lo que me refiero. Corría el año 1891 aquí en Valparaíso y fallecía un pequeño de 7 años llamado Valentín Pisoni. Falleció de membrana, o sea de deficiencia respiratoria, y aquí es donde comienza la historia que les voy a contar. Bueno, la verdad es que en ese tiempo no habían cuidadores como lo hay hoy en día aquí en el cementerio de Playa Ancha. Por lo tanto, el cementerio de noche quedaba totalmente a la deriva, no había nadie que lo cuidara ni nada. Una mañana un cuidador viene y de repente, qué raro, ve que hay un ataúd aquí, justo en este punto de aquí, en medio de la placita del cementerio de Playa Ancha. Nadie se explicaba quién habría dejado el ataúd ahí de noche. Y claro, era el cuerpo del pequeño Valentín Pisoni. Con el tiempo y a los días siguientes comenzó a suceder el mismo efecto. Su tumba nuevamente aparecía aquí, hasta incluso apareció en la entrada del cementerio, en la entrada principal, que bueno, es la reja roja que está allá. Como el cuerpo aparecía aquí, y la tumba del pequeño es esta que está aquí, miren. Esta es la tumba de Valentín Pisoni. Y bueno, los guardias dijeron ya, es mucho. Así que bueno, abrieron este sector y el ataúd lo decidieron colocar con cadenas. ¿Para qué? Para que el ataúd nuevamente no saliera. Y aunque no lo crean, no saben lo que sucedió. Claro que sí, el ataúd igualmente salió y al día siguiente estaba nuevamente afuera. La verdad es que nadie se lo explicaba e incluso los familiares decidieron sacar el ataúd de aquí y llevar los restos a un lugar desconocido. Y miren, hasta el día de hoy se nota aquí un poco abierto esa pared de concreto. Y aunque no lo crean, dentro dicen que hay una pared de fierro, luego otra de concreto. Y ahí recién viene la parte donde estaba el ataúd. Las personas dicen algunas que sucedía esto ya que el padre de él había hecho un pacto con el diablo. Por lo tanto, él había dado el alma de su hijo al diablo. Y es por eso que el diablo, cada vez que el cuerpo lo metían aquí, el diablo sacaba el cuerpo. Bueno, eso es lo que cuentan las cagüines de la época, lo que cuenta la gente. La verdad no sé por qué habrá sucedido eso con el pequeño Valentín de solamente 7 años, un niño, la verdad. Hay cosas inexplicables y está el caso de Valentín Pisoni, el que tengo a mis espaldas.